han estado. Porque un problema de que dijo un compañero peruano es que el problema de la legalización de la tierra, de las comunidades primitivas, está en conflicto en toda América Latina. Y seguimos teniendo el problema que el 80% de la población de nuestros pueblos no tiene tierra. Entonces, ¿quiénes son los que han deteriorado lo que hoy tenemos mal? ¿Están los pobres? Los campesinos, los indígenas. Y cada uno tienen tierra, pues. Si lo que se ha deteriorado es la tierra. Fíjense que tenemos un problema nosotros para aportarles un caso esencial en Honduras. En la zona sur del país es una zona caliente, poco llueve. Entonces, es una lindura de valle, pero es seco. Entonces los pequeños y medianos productores hacían sus pozos para buscar agua por dentro de las tierras y le ponían 12, 15 metros de profundidad. Llegaron las empresas cañeras, las camaroneras y metieron pozos, tienen más de 1000 pozos en esa zona con más de 100 metros de profundidad. ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Dejaron a los pequeños y medianos productores sin agua porque ellos ocupan toneladas de agua para sus empresas y no les importa realmente a los humildes que con esfuerzo me han hecho sus pozos. Entonces, amigos, yo ahora tengo el valor de decir que la paz la podemos encontrar cuando hay un equilibrio entre ricos y pobres. No es que hay que eliminar a los ricos, pero tampoco no nos eliminen a los pobres, porque los pobres son esenciales para el desarrollo. Nosotros estamos planteando en el Parlacén un proyecto, porque no es el hecho de ir con los estudiantes a sembrar un arbolito con las escuelas y damos un show político. El problema es el seguimiento, si esos árboles van a crecer o no. Entonces nosotros decimos, pongamos a los campesinos a que siembren el árbol, digámosle que ese árbol es suyo y que el Estado le pueda pagar cada año un valor por manzana que le permita vivir de eso, porque de lo contrario no vamos a poder llegar a rellenar los palos que hemos botado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestros países? El campesino por naturaleza siembra sus palos, caoba, bueno, árboles maderables. ¿Qué es lo que ocurre? Que para irlo ya cuando está de cosecha, para irlo a cortar, hay que ir a la alcaldía, hay que ir a hacer un montón de trámites y de repente le niegan el permiso para que no utilice la madera. Y entonces, ¿cuál es el incentivo? Y por último, yo quiero manifestarle que volvamos la vista a la gente humilde, volvamos a los pobres. Miren, hay un montón de OPD a nivel mundial que se determina en la sociedad civil que pide pisto a nombre de los pobres y es muy poco lo que les llega a los pobres. Y ya la vaca lechera se acabó. ¿Y ahora de dónde vamos a resolver el problema de pobreza? Yo que he vivido en el campo y que vivo en el campo, tengo mis raíces profundas. Perdí a mi padre en una de las masacres más terribles del país y sin embargo yo le doy esperanza a la población, le doy esperanza al pueblo latinoamericano. Nosotros, como latinoamericanos que estamos en esta conferencia, que estamos como cerca de 20 países dijeron en la mañana, deberíamos de unirnos para enfrentarnos a los que verdaderamente nos tienen fregados. Todos tenemos que unirnos por nuestra parte, por mucho que aruñemos, es muy poco lo que recogemos. Necesitamos crear una cultura de unidad, porque solo en equipo podemos resolver los problemas que tenemos. Así es que muchas gracias y ahí perdonen si los ofendí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lucas. Con el permiso del director de este espacio, tenemos una segunda pregunta que tiene que ver centralmente con el tema de los instrumentos normativos, las normas que se están considerando para cumplir con las responsabilidades climáticas por cada país. Por una cuestión de economía de tiempo, yo lo que sugeriría, y por respeto a los asistentes, es que pasemos a las preguntas y que los panelistas incorporen en su respuesta de manera muy puntual el tema de qué normas se están implementando, y mi tarea de hacer una reflexión acompañada de todo lo que se ha dicho aquí yo la hago al final. Sí adelanto que me gustaría reflexionar un poco con la experiencia que ustedes tienen, es cómo es que las normas legales o que los instrumentos jurídicos son una etapa posterior que tiene un proceso previo que es precisamente el planeamiento de la política pública. Aquí en México tenían a Miguel Ángel Cornejo, que solía decir: bienaventurados los que saben lo que quieren, porque son los únicos que sabrán cuándo han llegado. La política pública es eso, es una visión estratégica de corto, de mediano y de largo plazo de hacia dónde queremos ir, y a veces en América Latina no tenemos una cultura de planeamiento, por lo menos desde la fundación de las repúblicas. Las culturas ancestrales han tenido un planeamiento, evidentemente, para la gestión del territorio que ha sido altamente eficiente. Entonces, otra manera de hacer política pública es no tener políticas públicas, y las normas y los instrumentos jurídicos son instrumentos de implementación de política pública, ¿sí? Entonces, eso hacia el final, yo le pediría al director de este espacio de reflexión que nos permita pasar a las preguntas por unos 5 minutos para que los panelistas intervengan de manera concisa, aborden la segunda pregunta, que es el de las normas que se están desarrollando, y hacer una reflexión hacia el final, si le parece. Claro que sí, moderador, muchas gracias. Aquellas personas que tengan alguna pregunta para los panelistas, sírvanse levantar la mano. Sí. Gracias. Virgilio Viana, de Brasil, del Amazonas, del estado de Amazonas. Yo quisiera preguntar a nuestra compañera ahí de Perú, ¿cuál es su opinión sobre el tema del red indígena? Porque la COICA, la Confederación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, ha planteado una visión nueva sobre el tema del red. Llamaron a el red indígena. Entonces quisiera escuchar de ustedes y también, yo no sé si usted tiene conocimiento del planteamiento de COICA, y también conocer desde la perspectiva de los campesinos cómo es la visión de ustedes sobre el tema de red. Sugeriría que acumulemos las preguntas, por favor. ¿Quién más? Gracias, buenas tardes, soy Mariano Beret, profesor de Derecho Política Ambiental aquí en la Universidad de Guadalajara. Va un poquito en el sentido de la pregunta del compañero para la señora Quechua, pero también abierta a quien guste responderla, en el sentido de cómo se está implementando en países plurinacionales, ¿verdad?, o con autonomías, diversas autonomías, cómo se está generando el diálogo entre sistemas normativos. Aquí en México prácticamente esto se hace por resolución judicial, a través de protocolos que pretenden encontrar consultar, que no recabar el consentimiento de las comunidades, y de manera preventiva es un problema actual enorme. Entonces, ¿en qué sentido se está trabajando, si es que se está haciendo? En el área andina entendemos que hay algunos casos, como el tema de la papa, ¿no?, el manejo biocultural, pero más que nada desde el punto de vista jurídico, cómo se genera este diálogo entre sistemas normativos, entre el indígena y el no indígena para la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias, profesor. Aquí de este lado alguien. Hola, buenos días, Sofía Cortina, consultora independiente, y esta es una pregunta para Ludovino. Como bien sabemos, aterrizar las normas internacionales a las normas nacionales es muy difícil, sobre todo porque la legislación no te da para eso, ¿no? Y los procesos para hacer los cambios legislativos son muy lentos.
Sin embargo, existen términos como emisiones evitadas, por ejemplo, que en algunos países dicen la propiedad es de los dueños de los bosques de las emisiones evitadas. En otros países, esas emisiones evitadas son un delito, como en el caso de México. Desde su visión, como abogado también desde la perspectiva internacional y desde este conflicto de conceptos, porque finalmente Latinoamérica tenemos un derecho romano, existen otros sistemas como el germano anglosajón, que no logramos tener una misma tratamiento, y hasta en tanto no tengamos estas modificaciones a nivel legislación y en tanto sigan procesos paralelos como el fondo de carbono, ¿no? ¿Cómo se puede abrir una puerta para los países para cumplir con todos estos requisitos? Muchas gracias. ¿Alguien de este lado? ¿También alguna pregunta? Yeah, my name is Luke Pritchard with the Governor's Climate and Forest Fund, and I actually had a question related to nationally determined contributions, which we didn't really get to. But I think we know that when implementations of NDCs start post-2020, the majority of those actions are going to occur at the local level, at the subnational level, at the regional level. Some studies say about 80% of those actions are going to occur at the subnational level. But then when we look at how climate finance is working, it's mostly going through the national level, and a lot of it's not getting down to the ground. So there seems to be a bit of a disconnect there between where climate action is occurring and where that finance is sitting. So I'm wondering, in each of the countries where you work, what type of policy or legislative instruments exist to really accelerate the flow of that climate finance down to the local level where it's most needed to support the implementation of NDCs. Gracias. Una última de este lado. Bueno, gracias. Mi nombre es Sergio Morales, periodista de mlmedios.com. Y bueno, primero que nada me gustaría felicitar al compañero de Honduras, donde expresa del Parlamento latinoamericano, donde expresa que este tipo de actividades son realmente un espectáculo. Y coincido totalmente con él, porque aquí en Jalisco, en nuestro México, a pesar de presumir de que existen legislaciones ambientales, como lo comentaban a un inicio de este panel, pues me gustaría decirles que ojalá se dieran la oportunidad nuestros compañeros que nos visitan, gobernadores o especialistas de otros lugares, de otros países de América Latina, que por ejemplo aquí tenemos el río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados, y a pesar de las legislaciones ambientales que se presumen, tanto estatales como del gobierno y federales, sin embargo siguen causando muertes, siguen causando enfermedades terribles. Este es uno de los ríos que atraviesa varios estados y varios municipios de nuestro Jalisco querido. Y también, por ejemplo, tenemos a un lado la barranca de Huentitán, que nuestros gobiernos, como el de Guadalajara, prefieren desarrollos urbanos a preservar la ecología y a preservar el medio ambiente, ¿sí? O sea que el dinero está por delante siempre, a pesar de que se presume de que nuestras legislaciones ambientales son las mejores. Tenemos también en Tonalá el Cerro de la Reina, donde el pueblo se ha levantado la voz y se detuvo un proyecto denominado Yolcan, pero sin embargo aún está el peligro latente, ¿sí? Ya que según los planes parciales se van a desarrollar ahí grandes construcciones y que van a dañar fuertemente este territorio. También tenemos en Temacapulín, ¿sí? Que ustedes quizás deban de conocer, que es una de las luchas más arduas que se han tenido estos pueblos, y sin embargo, a pesar de la promesa de nuestro gobernador Aristóteles Sandoval en su campaña, que iba a detener ese proyecto, y sin embargo no lo ha hecho, ¿sí? Hasta el momento actual. Así como ese puedo poner el Salto en Juanacatlán, que también los habitantes de ahí están luchando por detener la contaminación, ¿sí? Que le toca la parte de esa región del río Santiago. Entonces ojalá y se dieran, ustedes los invito
a que conozcan un poco más realmente de cerca la problemática ambiental que estamos viviendo aquí en Jalisco y que no se dejen llevar tanto por los cantos de las sirenas de nuestros gobernantes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Pediría permiso para que puedan responder los panelistas, por favor. Bien, yo creo que a estas alturas nosotros deberíamos de decirnos las verdades. Porque si no nos decimos las verdades, vamos a quedar vacilando y dando vueltas como el trompo y no vamos a poder resolver los problemas graves que tiene el país, que tienen nuestros países. Miren, este problema del recalentamiento global no es un problema sencillo, es un problema grave. Hasta ahora están hablando que hay que irse acomodando al calor o hay que irse acomodando al frío, porque el sistema lo tenemos loco. Ya no sabemos cuándo va a llover ni cuándo va a ser verano. Y eso recae en el sistema agrícola. Y no nos olvidemos, amigos y amigas, que en el campo está la vida. Miren, Venezuela se confió a vivir del petróleo y no desarrolló ninguna estructura productiva. Ahí están, no tienen alimento. Usted llega a Caracas, le dice, deme 2 huevos. No, le voy a vender 1. No, yo tengo el dinero para comprarle 2. No, solo 1 le puedo vender. Amigos, estamos hablando de Venezuela, que estaba sentada está sentada en una cuna de petróleo. El mejor, de repente, petróleo de América Latina. El campesino, amigo, por la pregunta que usted hizo, seguimos teniendo el problema de la distribución de la tierra fatal. Y la mayor parte de nuestros compañeros, con lo poquito que tienen el problema de legalidad. Entonces, si uno va al banco, lo primero que le piden es una escritura para darle un crédito. Y si no la tiene, no hay crédito. Y el 80% de los campesinos productores en ladera, en cerro, son los que mantienen la gente que vive en la ciudad, con todas sus desperfecciones. Los grandes productores, hace 20 años, que producían maíz, arroz y frijoles, hoy están produciendo en Honduras, para ponerles un caso, no sé si ocurren lo mismo en ustedes, están produciendo palma africana, están produciendo cítricos, están produciendo melón, sandía, camarón, y se olvidaron de seguir produciendo el alimento básico de la población. Y el campesino ahí está, pero más empobrecido. Hoy, estas cumbres, yo creo que le debería dar un poquito de calor a esa gente que lucha por sobrevivir. Bien que yo les digo que antes se hablaba de ricos y pobres, pues ahora se inventaron en los pobres un término que aflige, que es el término de la indigencia. Aflige, atormenta. Porque yo les digo a los amigos, yo no sé quién se inventó comer 3 veces al día, pero hay que comer, es una ley humana. Pero hay compañeros y amigos campesinos que solo comen una vez y no tienen esperanza ni de almorzar ni de cenar. Ese campesino está en estado de indigencia. Para ponerles un ejemplo, para que entendamos la indigencia. No, que no va a la escuela, no, que no tiene cómo llevar a sus hijos si están enfermos, no, de eso, no, si no tiene vivienda, etcétera. Solo les pongo el caso del estómago. Entonces, este es un problema grave. Y a las familias indígenas, como ellos viven de la naturaleza, ellos cada vez
que llega la civilización, supuestamente donde ellos tienen que ir corriendo más allá de la montaña. Y cuando ya no haya, ¿para dónde van a ir? Y ahora tenemos otro problema gravísimo, que hay que discutirlo, que también tiene que ver con todo el deterioro del ecosistema y la poca posibilidad de empleo en nuestros países, que se están yendo al sueño americano, y aquí en esta pasada de México es terrible, terrible, amigos. A las muchachas o a las mujeres las violan, se amputan cuando se van a agarrar en ese famoso tren, hay quien pierde las piernas, y es un tema terrible, porque en su país no tiene la oportunidad. Nadie se va de un lugar si está bien, amigos. Yo les hago un chiste a los amigos: ¿por qué los que se mueren? ¿Por qué los que se mueren no regresan? Quizás allá es mejor que aquí. Entonces, esa es la realidad y tenemos que resolverla desde esa perspectiva. Muchas gracias. Gracias. Sí, por una cuestión de economía de tiempo vamos a pedirle a nuestros panelistas que apunten a la respuesta, por favor, porque tenemos que cerrar hacia las 12:30, ya estamos con muy pocos minutos en verdad, ¿cierto? Muy bien, me fue dirigida una pregunta directa y voy a intentar responder a esta pregunta de forma directa. No sé tu nombre, ¿cómo es su nombre? Sofía. Ok, Sofía. Entonces, quería hacer un poquito de historia para que podamos entender a dónde estamos. Si vamos hasta la Edad Media, la edad del siglo II de 13, 14, 15, solamente el rey era dueño de la tierra. No podrías ni tirar los animales de la tierra, no podrías hacer nada en la tierra. La titularidad de la tierra era del rey y de la reina. Los pobres no tenían nada. Los burgueses o los nobles tenían que pedir al rey si querían un poco de la tierra también. Esto solo cambió cuando se dio la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa nosotros asistimos a la creación del derecho privado, la posibilidad del privado tener la pose y la titularidad de la tierra. Y las nuestras constituciones demuestran esta nueva concepción, que es una concepción que se basea en la titularidad de la cosa física, de la res, como se dice en derecho, el res, la cosa física, que puede ser tomada en las manos, que tiene una naturaleza física y que se puede pegar. Hoy nosotros estamos enfrentando un desafío muy grande, que es decir, que necesitamos crear nuevos conceptos jurídicos para cosas que no podremos tangibilizar, pegar, como carbono, como reducción de emisiones. ¿Qué es esto? ¿Dónde está este bien jurídico? ¿Dónde está este nuevo concepto? Y es exactamente aquí que nosotros estamos haciendo historia, que nosotros de Latinoamérica estamos haciendo historia, porque es aquí exactamente que están los desafíos de valorar los activos ambientales que están en la tierra, y que son los activos que los pueblos indígenas cuidan a tantos siglos, son los mismos. Y cuando nosotros hablamos de ríos poluidos, el Tamisa en Europa, en el siglo XIV, XV, XVI, estaba totalmente poluido. En el siglo XV, el rey de Portugal, Dom Pedro, ha creado una ley para reflorestar toda la estructura de florestas del país, porque tenía sido desforestada. Y tenía sido deforestada, ¿por qué? Porque necesitamos de la madera para construir las ciudades, la madera para construir los barcos. Esto no es una cuestión nueva, no es una cuestión solamente de América Latina, es una cuestión que el mundo
durante todos los siglos ha hecho el consumo, ha cortado la madera, ha consumido todos sus recursos. Estamos asistiendo a algo más grave ahorita, porque en nuestros países eso está sucediendo de una forma más crítica. Entonces, la construcción legal de este proceso es muy lenta, es un desafío muy grande que necesitamos ahorita hacer. Y esto depende de la concepción cultural de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras estructuras. Es un desafío de innovación jurídica en términos del concepto que estamos necesitando construir. Y acá el concepto, ¿de qué se trata? Se trata de recursos naturales que tienen que ser transformados en activos ambientales, que sea biodiversidad, agua, suelo, el uso del suelo, el conocimiento tradicional, cualquier que sea. Este es el punto principal que tenemos que crear y estructurar nuestras leyes con el planeamiento necesario. Las INDCs no son más do que esto, son los desafíos de implementar determinado tipo de políticas públicas económicas para que lo que es más importante para nosotros valorar, los bosques, la biodiversidad, el agua y el qué. Para hacer un concepto con vosotros, nosotros comemos biodiversidad, nosotros bebemos biodiversidad, nosotros vestimos biodiversidad. El planeta es uno, no existe dos, o por lo menos no lo sé, no me dijeron hasta ahora. Entonces, todo lo que tenemos viene del planeta, o de alguna forma es la concepción de la estructura del planeta. Es esto que necesitamos regular, es estos nuevos activos que necesitamos regular. La concepción que estás diciendo, que estás haciendo entre las diferentes estructuras, tiene una diferencia muy grande. Es que la diferencia es que en los sistemas anglosaxónicos, la titularidad de la tierra y lo que sigue la titularidad de la tierra es fundamental, y esos sistemas están más desarrollados do que los sistemas románicos en ese sentido, en términos de los nuevos activos ambientales. Entonces, para mí la solución es en pensar en nuevos formatos para esto. ¿Cómo? Podremos no solamente tratar de estos temas en términos de titularidad de la tierra, o el carbono que está en el árbol está también directamente conexionado con la reducción de emisiones, o podremos empezar a construir conceptos de la actividad que resulta en la reducción de emisión, y que no depende necesariamente de la titularidad, más de quien la ejecuta y quien tiene la capacidad de efectivamente hacer acontecer, puede ser el beneficiario o el titular de este derecho que está siendo hecho acá. Entonces, esas dos formas de tratar el tema van a ser críticas desde el punto de vista de cómo los gobiernos están construyendo sus programas. Porque si el gobierno construye un programa, y este programa es un programa de actividad que resulta en reducciones de emisiones, puede sí pagar por esto, puede sí beneficiar, puede sí atribuir los beneficios de esa estructura. Y que son dos formas completamente legítimas de lo hacer. Los gobiernos pueden hacer actividades, programas que resultan en reducción de emisiones y que resultan en bonos. Ese es un nuevo camino, que tenemos que abrir la capacidad de nuestros jurídicos, de nuestros técnicos, nuestros financieros, de articular esto. Y después tenemos un otro desafío, que es de salir de los recursos naturales para los activos ambientales, que tienen dentro servicios ambientales y productos ambientales. Los productos forestales, los servicios ambientales de regulación del clima, del agua y un conjunto de otras cosas, para un nuevo concepto, y acá tenemos que lo discutir muy bien, con la visión de los pueblos indígenas, con la visión de las comunidades tradicionales, con la visión de la economía, de la nueva economía, que es de transformar estos activos en activos financieros. Cuando que un recurso natural se puede transformar de activo ambiental en activo financiero, que es una otra cosa completamente diferente. Es un título que tiene un valor agregado que está dependiente de un valor de activo ambiental y que puede o no ser, esa es una cuestión que tenemos que ser valorado y
identificado como una unidad. El carbono es una unidad que tiene un atributo ambiental, mas que está valorado por un valor financiero en términos de mercado. Este es en otro reto, en otro desafío que tenemos que ecuacionar para la construcción de las nuestras legislaciones. No sé si respondí. Gracias, Ludovino. Puntualmente las cuestiones sobre financiamiento y red le voy a encargar a Claudia para que ayude a Hilaria con esa parte por las cuestiones de tiempo, y al final hacemos una reflexión sobre la consulta que hizo el profesor. ¿Está bien, Hilaria? ¿Sí? Para que la pregunta que te habían hecho sobre red y pueblos indígenas. Sí. De indígena, y la otra es cómo se solucionan los problemas en el Perú. Sí. Bueno, yo quisiera contestar la pregunta sobre la red indígenas de CUED. Es muy importante la red, porque dentro de eso nosotros sí podemos discutir los temas de los pueblos indígenas, pero el problema es ahí que muchos no pueden asistir por los medios económicos que puedan tener ellas. Es la dificultad que tienen, y en muchos pueblos todavía no hay internet, no hay luz, y esos pueblos todavía no pueden asumir en la pregunta que me has hecho, porque poco puede llegar la luz, poco puede llegar el internet. Los que están más son los dirigentes que conocen más, y ahí sí se puede discutir el tema ambiental, lo que es el conocimiento ancestral, lo que está pasando con la tierra, con la planeta. Hoy nosotros sí hemos perdido ya lo que es el calendario agrícola que nosotros teníamos ancestralmente. Sabíamos en qué fecha íbamos a sembrar, cosechar, pero hoy no se puede ya. Hoy se ha perdido eso por este calentamiento global, por este cambio climático, porque, por ejemplo, este año en mi tierra ha caído bastante la granizada, la helada, y no se ha podido recoger la cosecha, ¿no? Y entonces estamos más pobres de lo que estamos, ¿no es cierto? Y no hay oportunidad también donde vender. Y el otro tema, la consulta previa sería, Bolivia tiene consulta previa, también tiene Colombia, y hace poco se ha aprobado también el Perú. Pero estas consultas previas tendrán que reformarse, porque la consulta previa tiene que ser de acuerdo a su idioma de los pueblos. Por ejemplo, yo soy quechua, puedo entender el castellano, pero hay muchos, tecnológicamente no se puede entender. Y Amazonía tiene varias lenguas, y así en general. Entonces tiene que reformarse, porque esa consulta previa no está llegando a muchos. No está llegando a muchos, de acuerdo a lo que dice el convenio 169 de la OIT. Entonces, si ustedes dicen acá, por el medio judicial se puede solucionar, allá no. Para nosotros, los pueblos, no hay justicia. Se les puedo decir con un tema que nosotras hace 18 años, mujeres, estamos llevando solamente en investigación en la Fiscalía sobre las esterilizaciones que fue